la relación entre las producciones científico-teóricas y tecnológicas con la ideología. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente de los usos de las distintas tecnologías y los distintos métodos que se usan en matemática y en la ciencia. ¿Cuáles son los sesgos ideológicos que se podrían encontrar? Bueno, un poco presentarme. Soy estudiante de Ingeniería Civil Informática. En realidad, estos temas me interesan más por mutuo propio. Me gusta bastante intentar meterme en la pata de los caballos y comenzar a forzar un poco lo que sería hacer una crítica a todo el trabajo que hacemos los informáticos. Ya un poco, yendo un poco a nuestro tema, voy a hacer una exposición sobre 4 autores principalmente, hacer una pequeña reseña sobre ellos y después irlos contrastando. Bueno, ahí se pueden ver un poco autores con los libros principales que voy a trabajar. Primero partimos por Eden Medina, es una historiadora estadounidense, también informática, que hizo todo un estudio y recabar datos de lo que fue en el proyecto aquí en Chile del Proyecto 5. No sé si alguien está familiarizado con ese proyecto, pero fue un proyecto de poder automatizar en parte la economía chilena durante la Unidad Popular. Si es que pueden ver ahí, ese es el Ops Room, que eso existió. Era el lugar donde supuestamente, si es que no hubiese ocurrido el golpe de Estado, ahí por octubre esto hubiese estado funcionando y hubiese sido el centro de comando donde se hubiese decidido un poco cómo tomar las decisiones desde la Corfo. También vamos a ver el trabajo de Cathy O'Neill. Cathy O'Neill es una matemática y data scientist, científica del manejo de datos y ese tipo de cosas, que en el fondo ella lo que está viendo es los sesgos que pueden ser culturales a la hora de recabar datos y a la hora de diseñar los sistemas. No sé si ustedes conocen, antes de seguir, más o menos para saber, estudiantes y profesionales, ¿quiénes trabajan en áreas como asociadas a la informática o a la matemática? Que levante la mano, ahí un poco. ¿Ya? ¿Bien? Ya, entonces voy a explicar un poco. Hay algo que se llama Machine Learning, que es el aprendizaje de máquinas con el que en el fondo una máquina se le puede entrenar con ciertos datos para que tome ciertas decisiones y haga ciertos modelamientos. También está lo que existe el Business Intelligence, la inteligencia de negocio, que es un poco lo mismo pero aplicado a cómo tomar ciertas decisiones, trabajar con grandes bases de datos. Ahí entra todo lo que es minería de datos, que es trabajar con lo que le llaman ahora popularmente como Big Data, trabajar con grandes volúmenes de datos y poder conseguir informaciones nuevas. Y con eso también de repente uno cede el poder de decisión a la máquina y uno deja de ser consciente de las cosas que está haciendo. Esa es la crítica un poco que hace Cathy O'Neill, que después vamos a ver más adelante. Aquí ya cambiando un poco de área, también voy a hablar de Ross Wolf, un filósofo de la arquitectura marxista, que en el fondo hace todo un análisis histórico del desarrollo de los movimientos del modernismo en la Unión Soviética, particularmente en el periodo entre 1917 y 1928 más o menos, los primeros años de la Unión Soviética. Es bastante interesante porque hace un análisis principalmente de lo que sería el desarrollo de todas estas ideas cuando se tenía todo este concepto de una utopía tecnificante, que en el fondo, no, a diferencia, por ejemplo, la izquierda, ya después de las caídas de la utopía en el estado actual en el que se encuentran, era el momento en que estaban todos alineados que se tenía que construir el futuro y todos estaban a favor del progreso, digamos, del progreso industrial. Y finalmente voy a tocar un poco también a Jaron Lanier. Es uno de los padres de lo que es la realidad virtual, uno de los padres de lo que sería el ciberespacio, un técnico brillante que también se ha dedicado bastante, a lo que sería la filosofía de todos estos desarrollos tecnológicos. Él particularmente tiene una visión contraria a los otros autores que he presentado. Él es un individualista acérrimo,
él de hecho plantea de que cosas como Wikipedia o el movimiento GNU son propias de un maoísmo digital que lo único que hace finalmente es expropiar las grandes ideas de las mentes brillantes de nuestra generación. Es bastante interesante, lo recomiendo leer, incluso de repente para criticarlo. Ahora vamos... Y justamente en línea de lo mismo, voy a hablar de las defensas de un futuro. Ross Wolf, en uno de sus papers, hace una exposición de cómo la izquierda, él siempre hablando mucho desde el marxismo, la izquierda había perdido ya su futuro. Nosotros estamos en un momento en que la actualidad no estamos mirando hacia qué queremos construir, estamos en un eterno presente. Estamos eternamente moviéndonos. Puede cambiar la tecnología, pueden cambiar las cosas, pero finalmente siempre estamos viviendo en el mismo régimen económico, siempre estamos viviendo con las mismas relaciones de producción y eso se ha mantenido durante los últimos 200 años, con ciertas excepciones y los países en vías de desarrollo subiéndose al tren más tarde, pero finalmente eso es lo que ocurrió y se ha ido enquilosando cada vez más. ¿Por qué hablo de dos visiones de futuro? Porque contrastando lo que dice Ross Wolf con Jaron Lanier, ellos dos, para ellos dos su sujeto principal, su sujeto histórico, sería se está definido por distintas clases. Para Ross Wolf, como marxista, sería la clase obrera, la clase proletaria. Y así, para Jaron Lanier, él lo que quiere es un futuro en el que todos seamos clase media. En el fondo, él lo que aspira es a la búsqueda de que todos seamos una sociedad de productores, consumidores y todos pequeños burgueses en el fondo, y con alto nivel de educación. También, entre las dos distinciones de por qué se generan estas distintas ideas, es la eterna disyuntiva entre qué es lo que genera, cómo es que se mueve la dialéctica entre la materia y la idea. Jaron Lanier es de los que propone que la idea se cristaliza en la materia. Mientras tanto que Ross Wolf, como marxista, cree que en el fondo la materia es la que engendra la idea. Y que ahí es donde, en el fondo, esa dialéctica, ese movimiento entre cómo se crean las ideas y la materia, parte en la materia y termina en la materia. Esto se puede ejemplificar en términos técnicos. Jaron Lanier, por ejemplo, toma lo que sería la creación del MIDI, como los secuenciadores, sintetizadores, teclados. Cualquiera que haya trabajado alguna vez con Guitar Pro está familiarizado, o que haya usado la internet en el año 2000, sabe lo que es un MIDI. Pero en el fondo es tomar el computador y hacer que genere cierto sonido y que genere cierta escala. Jaron Lanier, él es un gran opositor a que haya existido el MIDI como existe. ¿Por qué? Porque en el fondo él dice de que el fondo del MIDI lo que hace es capturar la esencia de un piano. Si se fijan, un piano tiene varias teclas, está segmentado de una manera discreta y tiene solamente una gama exclusiva de sonidos y una gama exclusiva de cómo se tocan esos sonidos. Entonces, por ejemplo, le hacer la contrastación de por qué un MIDI no puede hacer de manera eficiente dentro de su mismo lenguaje sin tener que andarlo hackeando, por ejemplo, representar la gran gama de sonidos que puede tener un violín, que los que no estén familiarizados con el instrumento, es un instrumento que no tiene traste. Entonces, él lo que dice es que lo que ocurre es que a un técnico se le ocurren estas ideas y finalmente se cristalizan en una solución de la que no podemos salir. Y él es crítico del MIDI porque en el fondo él hace un mea culpa de nosotros los técnicos. Cuando se creó el MIDI no nos dimos cuenta de que estábamos creando un monstruo del que no íbamos a poder escapar. Y que en el fondo él es de la idea de que el mundo de las ideas, toda la creatividad puede tomar vía propia en la realidad y se escapa de nosotros, pero que en el fondo nace de la idea. Ross Wolf, haciendo un paralelo, habla un poco de lo que sería la discretización del tiempo, cómo se crearon los segundos newtonianos. En el fondo, nuestros días estén divididos en 24 horas no es trivial. No sé si es que le han reflexionado, pero realmente
uno podría vivir sin un reloj. Uno podría vivir, por ejemplo, guiándose por todo lo que son los cantos del gallo. Uno podría guiarse por cuándo sale el sol. Uno no necesita esas 24 horas, no necesita que el minuto dure 60 segundos, y eso ocurre con una revolución científica medieval con todos los grandes textos de Newton, etcétera, pero no es hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, con la aparición de las primeras industrializaciones y ya de un desarrollo más avanzado del capitalismo, que finalmente este tiempo pasa a ser parte de nuestro día a día. Ahí viene todo lo que sería la administración científica, el taylorismo, el tomar todo con cronómetro, el que nosotros sepamos que tenemos que llegar a las 8 de la mañana y si no se nos sanciona. Todo eso no es natural. Y que en el fondo es como, a pesar de que esa idea de que discretizar el tiempo podía ser útil para la ciencia existía en el medioevo, no fue hasta que las condiciones materiales del capitalismo la generaron una precondición para que se hiciera popular. No fue hasta ese momento que eso ya tomó un peso real para lo que sería el desarrollo social del ser humano. Y el fondo es eso. Ellos proponen, a pesar de que los dos son tecnólogos y los dos tienen una gran fe en que el desarrollo tecnológico va a sacarnos de este eterno retorno, de este eterno presente, los dos proponen ideas muy distintas. Ross Wolf, en el fondo, es de los que sostiene que hay que buscar un nuevo horizonte revolucionario y que vuelva a ser tecnificante. Mientras tanto, Jaron Lanier lo que desea es que, por ejemplo, eliminar intermediarios, por ejemplo, como Amazon, y que todos nos estemos manejando con puras cosas como, por ejemplo, Mercado Libre, pero aún más libre. Es lo que desea es que, en el fondo, vuelva el dinero, desaparezca el crédito ficticio y que nos comencemos a encontrar. Ahora ya hablando más adelante, este es un título que más o menos le puse entre uroboros y hidras, porque en el fondo es contrastar lo que nos dice Keith O'Neill con Jaron Lanier. Aquí tengo un torpeo. Que justamente lo que se puede generar con todos estos sistemas, retomando un poco lo que decía en la mesa anterior, hablando de las cajas negras, es que estamos cediendo el poder de decisión a los software, decisiones de nuestra vida, decisiones vitales. Lo mismo que decían antes de que uno se levanta en la mañana, toma el celular y veo el tiempo. Podría yo llegar incluso más allá, bajar una aplicación y decir cómo he visto. Ni siquiera me voy a preocupar del tiempo. Que la aplicación me diga cómo me debo vestir para que no me moje o no me acalore. Esas cosas existen, eso es real. ¿Y cuál es el problema de eso? De hecho, uno podría decir que bueno, me preocupo de menos cosas y me preocupo más tiempo de mí. El problema de esta dinámica es que en el fondo uno no sabe cuáles son los métodos por los que se está tomando esa decisión. Un caso que Keith O'Neill decía que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, es cómo, por un sesgo histórico, cuando se decidió automatizar el sistema de dónde enviar a los policías en Estados Unidos, se les enviaba a los lugares de más escasos recursos porque justamente por un histórico es donde habían habido más conflictos policiales. Pero esto ocurrió al mismo tiempo en que se estaban escapando y estaban prófugos muchas personas en Wall Street. Entonces, hacía una crítica un poco de cómo podía ser de que en esta situación el software no fue capaz de adaptarse a la nueva realidad, sino que se basó en un montón de sesgos, incluso de índole racista, para finalmente poder decidir dónde mandar todos los retenes. Y así hay varios casos. Está el caso de Starbucks, cómo finalmente ellos utilizaron estos software de decisión para decidir sobre la marcha en los horarios de las mismas personas. Finalmente, uno tenía que estar pendiente de la aplicación de Starbucks permanentemente de sus trabajadores, porque ellos no tenían tiempo de poder adaptarse. Les cambiaban el horario todos los días. Entonces, de repente, la misma persona, porque le podía ser más conveniente, porque según el software vivía cerca o algo así, le tocaba cerrar y abrir.
y podía dormir 3 horas. Cosas como esa, que en el fondo uno dice que es irracional y todo, es finalmente lo que ocurre cuando uno cede estos poderes de decisión que de repente incluso ni siquiera pueden ser porque la gente sea maquiavélica, así, siendo un poco abogado del diablo. No es necesario que tengamos a un Mark Zuckerberg pensando cómo arruinarles la vida a todos nosotros. Ni siquiera, no es eso. Es cómo la ideología finalmente define, la ideología imperante en la sociedad, puede definir ciertos parámetros y el técnico, yo soy informático, nunca lo pensamos. Nunca pensamos en la consecuencia de lo que podía tener nuestras acciones. Y particularmente, este sería como el lado de la hidra. Cuando uno genera estas aplicaciones, Kate O'Neill habla de armas así como existen las armas de destrucción masiva, ella habla de armas de matemática masiva, weapons of math destruction. ¿Por qué? Porque en el fondo estos softwares finalmente se reconvierten en entes masivos, altamente destructivos y misteriosos. Finalmente no están fuera de nuestro control, y Jaron Lanier, en la misma línea, hace una crítica de lo que ocurre con las economías tecnológicas. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, se generan servidores sirena, como los llama él, que atraen a otros servidores sirena y finalmente generan polos de información? Cuando alguien convierte la información en su negocio, se generan problemas, por ejemplo, como que si yo soy un hub de datos y soy una empresa que entrega seguros, puedo comenzar a utilizar todos mis datos para asegurar a la gente que no necesita seguro. Y todos los que necesiten seguros, que me van a quitar mi dinero, los echo para afuera. ¿Cuál es el problema? Y que ya ha comenzado a ocurrir en Estados Unidos en algunas áreas. Pasó ahora con el tema financiero el 2008. Cuando uno comienza a crecer mucho como empresa y comienza a usar estos trucos para no tener que competir, sino como para hacer estas barreras de ingreso, finalmente ocurre la tragedia de que uno se convierte en el sistema. O sea, todas estas empresas que comenzaron a echar para afuera a todos estos parias, finalmente se dan cuenta que son las únicas empresas, porque todas las demás quebraron, son las únicas empresas rentables. Entonces, finalmente el sistema colapsa y cae. ¿Cuáles serían todas estas problemáticas que, por ejemplo, por qué se genera? Porque, por ejemplo, siguiendo en la línea liberal, el economista Hayek, por ejemplo, hacía una crítica a todo lo que era el marxismo, porque él estaba en contra o sea, más que estar en contra, considera imposible que existiera una agencia central para la toma de decisión de datos. Ahora lo que pasa es que ya es posible, existe esta agencia. Hay empresas que son el mercado y manejan todos los datos y finalmente ocurren esas crisis. Y ese sería el punto del Ouroboros, que finalmente es la empresa que se termina comiendo a sí misma. Y haciendo un cierre, en hablar un poco de lo que sería la tecnificación en la Unión Soviética. Aquí hay un montón de ejemplos que, de hecho, si se fijan en la imagen central, esas que tienen como unas luces raras, eso sería trabajo psicotécnico y trabajo, ¿cómo se llama?, de optimización de movimiento. Si se fijan, las dos personas están haciendo un mismo trabajo, pero una está entrenada y la otra no. El taylorismo en Occidente, su principal motor fue el poder sacar la mayor cantidad, en términos marxistas, volviendo a Ross-Wolf, sacar la mayor cantidad de plusvalor, la mayor cantidad de valor, de poder quitárselo al trabajador al menor costo. En cambio, en la Unión Soviética, las propuestas que nacieron fue: usemos esta misma lógica para optimizar el desgaste del trabajador. Hagamos, y ahí está arriba los ejemplos, o aquí lo que se ven en las imágenes, hagamos clubes para el trabajador, hagamos clubes que estén potenciando su capacidad cultural. Y hubo un trabajo fuerte entre arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros. Y ya, finalmente, hablar un poco de lo que fue el Proyecto 5. No voy a entrar en detalle de lo que es ese mono, simplemente decir de que eso es lo que se llama un modelo sistema viable. Y esa es como la base principal de la que Stafford Beer, el tipo que se ve ahí tomándose la pera,
Fue el proyecto que presentó a Chile. Él es un inglés que se contactó con Fernando Flores. Quedó tapado Fernando Flores. Bueno, no es tanta tragedia. Y también, como se puede ver, acá está el equipo de... el equipo de diseño gráfico. Cuando les mostré el Ops Room, ellos, todas esas imágenes que se veían, en ese tiempo no existían tantas pantallas RCA de fácil acceso de colores. Todo eso son transparencias y estaban hechas a mano para representar los datos recabados por las grandes máquinas. Si se ve ahí, hay unos gráficos, que esos son los gráficos que se utilizaron durante el paro de camioneros antes de que cayera la Unidad Popular. Justamente el proyecto 5 sirvió en su red de máquinas de Telex para poder hacer que la gente chateara en tiempo real prácticamente. Bueno, no tan tiempo real, pero estamos hablando de una latencia de 15 minutos que para los años 70 es mínima. También lo que se puede ver ahí más allá es el proyecto Cyberfolk, que sería como el equivalente a lo que ahora se hace en los programas de televisión cuando se hace un debate, cuando uno tiene el Twitter y uno comienza a comentar. Ahí la gente, por ejemplo, podría haberse enterado, o sea, a través de una red centralizada de televisión, podía ver el consejo del municipio y ir opinando si es que están de acuerdo o en desacuerdo con lo que los concejales estaban diciendo. O regidores, no recuerdo bien cuál es la figura, pero en el fondo era el consejo municipal. Y eso fue un proyecto bastante ambicioso, nunca se terminó porque por problemas técnicos, problemas de cómo se implementó, pero era un proyecto bastante bonito. Y bueno, conclusiones, simplemente decir de que hay que cuestionar cuáles son los trasfondos ideológicos detrás de las tecnologías. Las tecnologías se nos presentan como algo objetivo, científico, comprobable, pero no es tan así. Nosotros, los técnicos, tomamos muchas decisiones a veces arbitrarias y simplemente no las evaluamos lo suficiente. Por eso, yo no estoy en contra de las cajas negras, encuentro que está bien que existan porque de repente no todos tenemos que estar pendientes de todas las cosas, pero es bueno que esa caja negra se pueda abrir, que de manera, por último, voluntaria. Y bueno, invitarlos a que también saquen sus propias conclusiones. Los autores que presenté son bastante dispares. Y bueno, de ahí esto se va a subir, ahí pueden ver un poco cuál fue la bibliografía citada. Y eso, muchas gracias.